Entrevista en TV Noticias. (19:19) en todo el territorio continental ecuatoriano. Regresamos con más en la emisión estelar de TV Noticias y sean bienvenidos al espacio de entrevistas. El sector turístico juega un papel fundamental en la dinamización de la economía del Ecuador y la generación de plazas de empleo, pese a que fue duramente golpeado de aquellos que aportan de forma directa al Producto Interno Bruto, de haberse ubicado en el puesto 3. En medio de la pandemia descendió 3 lugares, pero ya paulatinamente se ha ido recuperando en medio de esta reactivación. Pero ¿qué enseñanzas deja esta pandemia y que debe aplicarse en la nueva dinámica de los servicios que se ofertan en el sector? Se lo consultamos enseguida a un experto. Nos acompaña vía telemática el señor Walter Ocaña. Él es docente de la carrera de turismo de la Universidad UTE. Walter, qué gusto, qué placer, bienvenido. Hay un antes y un después en todo ámbito a raíz de la pandemia. En el sector turístico, ¿cómo definirlo? Carlos Luis, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Siempre es un gusto recordar a Manabí, aunque sea a la distancia. Hemos pasado momentos críticos precisamente en Manabí. Estamos a pocos días de recordar este trágico momento que fue el terremoto del 16 de abril. Y eso ya nos marcó una dinámica turística. Justo mencionaba usted que hubo un antes y un después. El turismo venía en una fase de estancamiento antes de la pandemia. El terremoto nos detuvo un crecimiento enorme. El año 2016 se quedó en la memoria de muchos de nosotros, principalmente de Manabí, marcado por eso. Una de las provincias más turísticas de nuestro país es precisamente Manabí, y el proceso de reactivación fue lento, hasta los sucesos de octubre del 2019, en donde una vez más el turismo volvió a recibir un golpe fuerte. Las operaciones turísticas se paralizaron, muchas de las dinámicas turísticas a nivel local se paralizaron completamente, y cuando el turismo empezaba a levantar cabeza, llegó el COVID. Eso para hablar en el Ecuador. Pero a nivel internacional, la dinámica se veía mucho más favorable, si se quiere decir. La tasa de crecimiento a nivel global era de 7.4%. Estábamos por llegar a los 1.800 millones de turistas a nivel internacional. 1 de cada 11 empleos a nivel internacional estaba relacionado con el turismo, y el turismo representaba el 11% del PIB mundial. Usted bien mencionaba que el turismo era la tercera actividad económica del país, y a nivel mundial también estaba en esa posición. Hay países que prácticamente viven del turismo, y hay otros países como el nuestro que le ve como una apuesta muy interesante al turismo, sobre todo al hablar de turismo receptivo, porque vienen divisas, y para cualquier país que lleguen recursos del exterior es bueno, más aún cuando no tenemos que utilizar recursos como el petróleo o los recursos como los minerales o la misma pesca, sino más bien son los recursos que están aquí. Es decir, yo no estoy extrayendo recursos para exportarlos, no estoy enviando materias primas. Los pasajeros llegan, se llevan una fotografía, se llevan un recuerdo, se llevan una experiencia, están cerca de la montaña, conviven con nuestra cultura, disfrutan de la gastronomía. Es decir, el turismo es un generador de recursos económicos muy, muy importante a nivel global. Walter, bajo esa dinámica, incluso sé que están en una línea importante en medio de reactivación, al menos las cifras lo demuestran. Incluso en los últimos feriados, lo que ha entregado cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados ha sido importante. Por ejemplo, con un ejemplo palpable, acá en Manta, de acuerdo a las últimas cifras, más de 4 millones de dólares movió el feriado de Semana Santa. ¿Hay una metodología para darle mayor celeridad a la reactivación, o cuál debe ser el enfoque al que deben hacerle frente los actores de este sector? Precisamente la Organización Mundial de Turismo estableció una hoja de ruta para el proceso de reactivación. Estableció procesos durante la pandemia, y ahorita estaríamos con una etapa post-pandemia. Dentro de eso vieron 4 elementos claves. Uno estaba relacionado con la reactivación, es decir, el acceso a créditos directos, el establecer, el proteger los empleos, y fundamentalmente el turismo a nivel global. Estamos hablando de que alrededor del 90% de las iniciativas de las actividades turísticas del sector turístico, las empresas turísticas, son MIPYMES, muchas de ellas familiares. Entonces, obviamente, el turismo nos golpeó fuertemente. Llegar a tener datos estadísticos a nivel territorial es complejo para nuestro país, pero es interesante cómo cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados ahí ha hecho un ejercicio de identificar estos valores. El Ministerio de Turismo nos hablaba de que hubo una ocupación en este último feriado del 93%. Es decir, ahorita estamos en una etapa de transición.
Si bien la vacunación ha ayudado bastante, liberar las restricciones de movilidad, ampliar los aforos, la reducción del IVA y sobre todo el plan de vacunación ha sido clave. Pero no se han hecho cosas importantes como precisamente tener estadísticas más específicas en territorio y quizás lo más importante, líneas de crédito a estos pequeños empresarios. Muchos restaurantes, muchos pequeños hoteles cerraron, tuvieron que despedir personal y luego estamos en esta etapa de reactivación. Este año es un año de transición. Hemos pasado 2 feriados, estos 2 feriados han sido muy productivos. Luego estamos viendo que al menos el feriado de carnaval no hubo un pico de contagios posterior al carnaval, eso es muy bueno. Quiero creer que se va a mantener después del feriado de Semana Santa y en un par de semanas más vamos a tener otro feriado y luego vamos a tener otro feriado. Entonces esto para el sector turístico es fenomenal. Sin embargo, si no hay recursos económicos es complejo que la gente viaje. ¿Cuál es el rol de la academia a la actualidad? ¿En qué cambia el objetivo de la formación, de las nuevas tendencias, de las exigencias de quienes ocupan estos servicios? ¿Modificó en algo la visión del sector? Totalmente, totalmente. Precisamente gracias a esta dinámica dimos el salto, por ejemplo, a la virtualidad. Gracias a eso podemos tener esta conversación y en la dinámica de formación en general tuvimos que adaptarnos a esto. En el caso de la Universidad UTE, nosotros hicimos un cambio muy rápido para pasar a un proceso de formación virtual, manteniendo los mismos estándares de formación presencial. Eso nos dio una ventaja también. Muchos de nuestros estudiantes, por ejemplo, están fuera de Quito, fuera de Pichincha. Tenemos estudiantes precisamente de la provincia de Manabí, tenemos estudiantes de la Amazonía, de Galápagos, y que estuvieron desde sus casas recibiendo la formación. Y eso fue bastante interesante. El utilizar plataformas como el mismo Zoom, utilizar Moodle, utilizar herramientas, hacer un esfuerzo enorme en la formación de nuevo de los docentes para estar acorde a las necesidades de formación de los estudiantes. Hay retos enormes, por ejemplo, la conectividad. Otros retos enormes, obviamente, que no todos estamos acostumbrados a este proceso, pero hay un antes y un después, no solo en la formación turística. Ahora nos dimos cuenta que podemos llegar más lejos. Muy probablemente personas que estén en rincones del país muy apartados no podrán llegar a las capitales provinciales y tener una formación de calidad. En ese sentido, la formación virtual en todas las líneas, particularmente en el sector servicios, se volvió como una gran oportunidad. Yo no puedo tener un cupo, digamos, en forma presencial, pero puedo tomar la carrera de manera virtual. Hay zonas en el país que no tienen una cobertura de formación universitaria. Toda la región amazónica, la misma zona centro-sur de Manabí, la parte norte de Esmeraldas, en donde estas opciones de formación son muy interesantes. Sin embargo, también significan nuevos retos para los estudiantes, porque estamos hablando de un mayor nivel de responsabilidad por parte del estudiante en el ejercicio de una autoformación. Además de tener una presencialidad, digamos, un contacto con el docente, uno llega a un acuerdo o a un esquema en donde puedo recibir un ejercicio de formación y yo necesito tener mucha lectura, necesito tener mucho aprendizaje, mucho proceso de regularidad. Ese es un nuevo reto que nos estamos viendo y ahí es en donde vienen las nuevas adaptaciones. Además de plataformas, además de inversiones en tecnología, la Universidad UTE, para poner un ejemplo, fuimos rankeados con 4 estrellas con el proceso de estándar internacional QS como la mejor universidad para formación virtual en esta transformación tecnológica que se dio en estos 2 últimos años. Y los resultados han sido bastante gratificantes. Esto nos dio paso a tener ahora una formación virtual y tener carreras 100% virtuales, con acompañamiento docente desde luego, pero con un ejercicio de formación que puede estar mucho más cerca de las necesidades de los nuevos profesionales. Como decía, las empresas turísticas son MIPYMES, entonces muchas de ellas son iniciativas familiares que necesitan profesionalizarse. ¿Estamos preparados para observar otros nichos del turismo que de pronto no han sido explotados? Estuve en una conferencia en donde presentaba el ministro de Turismo hace un par de semanas acá en Manta el plan de inversiones para el 2022 y hablaba de enfocarse, por ejemplo, a atraer a aquellas personas que trabajan de manera virtual y que pueden estar en otros países trabajando y tienen sus trabajos en Europa, en Estados Unidos y pueden venir a vivir a Ecuador, acá a generar el gasto. Es una de las opciones. ¿Qué otras opciones aparecen dentro del amplio abanico del ámbito turístico? A partir de ahí, digamos, Cuenca una vez más está dentro del ranking de los mejores destinos para retirarse. Y Cuenca, además de tener un clima ideal, además de ser una ciudad amable, de tener una arquitectura muy bonita, un proceso histórico, cultural muy interesante, permite este tipo de cosas.
personas pueden jubilarse o mantener sus actividades. La virtualidad y el ejercicio de teletrabajo y la forma telemática permite explorar esos nuevos espacios. Otro reto que nos construyó el turismo es que ahora los viajes ya no son tan grandes, los viajes son más familiares, los grupos son más pequeños y tenemos algunos parámetros que son necesarios. El tema de bioseguridad es clave, el tema de la personalidad de los servicios, el entregar servicios personalizados, el hablar de la sostenibilidad y el hablar de la calidad. Cuando hablo de la sostenibilidad estamos hablando de que utilizar tecnologías, yo ahora llego a un destino y si es que un destino no tiene conectividad, yo no puedo conectarme desde mi celular o desde mi computador, no se vuelve atractivo. Y si aparte de eso yo tengo parámetros para disminuir mi huella de carbono, yo puedo medir mi huella de carbono en los desplazamientos, justo la nueva aerolínea que empezó a funcionar justo en pandemia. Imagínense el reto que fue invertir en una nueva aerolínea y lanzarla en pleno proceso de reactivación. Una aerolínea de bandera ecuatoriana, que buena falta nos hace. Y es una de las primeras que empieza a hacer un ejercicio de medición de huella de carbono. En buena hora. Uno dirá, eso es interesante. Claro, porque yo estoy consumiendo combustible y yo quiero disminuir mi huella de carbono. Y ahí vienen estos nuevos nichos de mercado. Hay que apuntar a beneficios que puedan darle oportunidad de dinamizar al sector en el ámbito tributario de igual forma, ¿no? Hay algunos aspectos que no se han profundizado ni tampoco socializado en este ámbito. Walter, gracias por los criterios. Hay otras temáticas que de seguro en una próxima oportunidad las vamos a ampliar. Muchísimas gracias, Carlos Luis. Siempre es un placer. Para la UTE es un gusto estar en estos espacios. Espero visitar próximamente la provincia de Manabí, que es una de mis provincias favoritas. Muchísimas gracias y una linda noche. Serán bienvenidos. Buenas noches. Era Walter Ocaña, docente de la carrera de Turismo de la Universidad UTE. Los retos y los desafíos del sector turístico en medio de la pandemia.